Palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Alguien sabrá de casualidad cuántos libros, en cuántas secciones se divide la Biblia? 65. No, ¿en cuántas secciones? ¿Cuáles son? Ok, otra más que ya no sea Jaciel. Dígame por favor, ¿alguien sabrá de casualidad del Antiguo Testamento cuántos libros tiene? Son 66. En total. Y 27. Ajá. Y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Sí, Brian? Entonces, Brian, recapitulando, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Evan, ¿en cuántos capítulos se divide? Bueno, no en cuántos capítulos, ¿en cuántas secciones se divide la Biblia? ¿Cuáles son esas dos secciones? Brian, ayúdale. ¿Y el Nuevo? Y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿en cuántas se van? Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, alguien que me diga de los adultos un personaje del Nuevo Testamento. Jesús. Está bien. Jesús el principal del Nuevo Testamento. El endemoniado Gadareno. Rosita. Mateo. Mateo. El endemoniado. Pablo. El endemoniado Gadareno. Bueno, sí, el endemoniado Gadareno, pero esa es una historia y es un personaje así. Raquel, un personaje del Nuevo Testamento. ¿Un texto? Personaje del Nuevo Testamento. Pedro. Satanás. Satanás. Todos los apóstoles. Ok. Libro del Antiguo Testamento. Daniel. ¿Qué otro libro del Antiguo Testamento? Levítico. Levítico, todos esos. Ok. Cantares. Muy bien, ya con eso, gracias. Muy bien, díganme ahora, ¿cómo se llamó el profeta, verdad, que fue rebelde y que no quiso ir a una ciudad que se llamaba Nínive? Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás, Rosita, por desobediente? Se fue a la boca de una ballena, se lo tragó la ballena. Bueno, no se lo tragó, sino Ajá. Sí, ¿por qué crees, Evan, que se lo tragó un pez grandote? por eso. Por desobediente. Fíjate que Dios, muchachos, Dios siempre tiene un propósito para nosotros, ¿sí? Y nos habla precisamente de hacer caso a los mandamientos y a la voluntad del Señor para nosotros. El tema que vamos a tratar hoy, así de forma breve, se llama ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos temor? Y nuestra cita bíblica la vamos a ubicar, por favor, en Marcos. No, hasta allá. Después de Salmos. 35 al 41. A ver, vamos a buscarla. Marcos, Mateo, Marcos. Marcos. A ver, cuando espérenme tantito. Rosita, si me ayudas a ubicar cuando se hunde la barca en el Evangelio de Marcos. Ay. Ay. Es que no anoté el capítulo. Espérame. Es que es la barca. Melita, si me ayudas. Es la... Se me pasó por completo poner el capítulo. Del 35 al 41. Así leemos todos unidos, ya lo tenemos. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca,
de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, ¿alguien ha tenido miedo alguna vez? ¿Alguien ha experimentado el miedo? ¿Y qué se siente cuando tenemos miedo? ¿Qué se siente? Se siente una angustia, se siente una zozobra, se siente hasta escalofrío, se siente algo desagradable, ¿verdad? En la noche, cuando nos despertamos de repente que tenemos una pesadilla, sentimos miedo. Sentimos miedo. No, va a pararse. Sí, sentimos miedo y entonces eso, ¿verdad?, nos inquieta y nos llena de sobresalto. ¿Cuántos han tenido alguna pesadilla? Todos hemos tenido una pesadilla, ¿verdad, Brian? ¿Sí o no? Sí, sí hemos tenido pesadilla, ¿verdad? Fíjense que el miedo que nos invade cuando nos enfrentamos a un tipo de miedo. Ese miedo, ¿verdad?, se refiere precisamente a enfrentar cosas nuevas. Cuando vas a entrar a una escuela nueva, Brian, o cuando ibas a entrar a la secundaria, ¿no tenías así un poquito de zozobra? De la primaria a la secundaria, decir: ay, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la secundaria? O Evan, más chiquito, no sé si se acuerda, Evan, de cuando iba a pasar del kinder a la primaria, que, ay, otra escuela ya más grande, o que te llevan a un lugar que tú no conoces tus papás y de repente nos da miedo, sentimos algo en el corazón. Siempre tenemos miedo a lo desconocido, a lo nuevo, pero esos son diferentes tipos de miedo, ¿sí? También el miedo tiene dos alternativas, bueno, no alternativas, tiene dos vertientes, por decirlo así. Hay un miedo, ¿verdad?, que nos paraliza. Tienes miedo y te quedas como helado y no te puedes mover. Y hay un miedo que nos lleva y salimos disparados, salimos corriendo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de manifestar el miedo o el temor. Es también a nivel químico, también se sueltan un montón de hormonas acá, serotonina y un montón de efectos químicos que precisamente desembocan en el temor. Y el temor también nos ayuda para protegernos. Normalmente cuando tenemos miedo huimos o enfrentamos la situación. Todo, fíjense que todo está perfectamente planeado y diseñado por Dios. Aún el miedo es parte de nuestra naturaleza para protegernos también en algún punto, ¿verdad? Cuando nos van a asaltar o cuando andamos en un lugar oscuro, pues tratamos de agilizar el paso para salir pronto de ahí, porque es una manera también de protegernos, ¿verdad? Todos hemos experimentado el temor. ¿Ustedes se acuerdan de David cuando luchó con el gigante? No sé si han oído la historia, Brian, de David y el gigante, Goliat. ¿Sí han oído la historia, Eva, de David y Goliat? ¿No? Mira, David era un muchachito, era un jovencito, pero él era un jovencito que tenía mucho temor de Dios y amaba a Dios. Entonces él siempre tenía en su corazón el alabarle y el glorificar a Dios. Hubo una ocasión en que los filisteos, un pueblo que invadió a Israel, ¿verdad?, lo tenía sometido y entonces le declararon la guerra abiertamente. Entonces había un filisteo muy grande que medía más de 2 metros, era un hombre gigantesco, muy alto, y David pues era un jovencito. Entonces era tan fuerte, tan aguerrido y era tan escandaloso que decían: bueno, ya sé, para que no se mueran tantos, dijeron, pues el que venza a nuestro coloso, a nuestro gigante, ese se queda con todo, tanto territorios, personas, pueblos, se queda con todo.
Entonces les pareció bien, dice, así no se mueren tantos y el que gane, pues ese es el que pues tiene el triunfo. Entonces finalmente nadie se arriesgaba a enfrentar a este gigante. ¿Qué tenía? Miedo. ¿Cómo tenía Eva? Miedo. Temor, tenían miedo, porque decía, ¿dónde están esos? ¿Dónde están esos que quieren enfrentarme? Y los ofendía y les decía un montón de cosas, ¿no? Y el pueblo de Israel, en lugar de levantar a alguien, todos se hacían pequeñitos, 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 y nadie quería enfrentar al gigantón, porque se veía muy fuerte, muy grande. Y entonces, ¿qué pasó? David, lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, se molestó mucho cuando vio que esto insultaba a Dios, porque también insultaba a Dios, insultaba al pueblo, pero también insultaba a Dios. Entonces David se llenó de enojo y dijo, ¿cómo es posible que este hombre venga a insultar a nuestro Dios y venga también a insultar a nuestro pueblo? Y no hay nadie que defienda al pueblo de Israel, no hay nadie que dé la cara por Dios. Entonces él dijo, ¿saben qué? Si ustedes no van, yo voy, yo lo voy a enfrentar. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a reír todos, ¿no? Dijeron, ¿cómo tú? Lo vieron tan pequeñito, lo vieron tan joven. Dijeron, ¿cómo lo vas a enfrentar tú? No, si hombres experimentados de guerra no tienen el valor de enfrentarlo, cuánto más tú. Pero ese era otro tema, pero nada más les doy el ejemplo porque estoy hablando del temor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo David? David tomó, ¿verdad? ¿Cuántas piedras? Tomó 3 piedras o 7. ¿Cuántas tú lo leíste? Bueno, tomó unas piedras lisas de río y las llevaba en su onda. ¿Saben cuál es la onda? ¿Sí? No es agarrar la onda, es la onda. Era una especie como de cinta o de... como una resortera. ¿Sí conocen las resorteras? Que le pusieron una piedra y le daban vueltas y soltaban eso y salía disparada la piedra a una gran velocidad. Y resulta de que le querían poner armadura a David para enfrentar al gigante, pero dijo, no, es que yo no estoy acostumbrado a andar con todo esto y está muy pesado. Y además era la armadura del rey Saúl, que el rey Saúl, por cierto, era un hombre muy alto también, era un hombrezote, y ni aún el rey se atrevió a confrontar o enfrentar a este gigantón malvado, ¿verdad? Que venía a ofender. Entonces David se puso, le intentaron poner su armadura, pero de plano dijo, no, no puedo moverme. Entonces él simplemente confió en Dios, agarró sus piedras, y entonces se vino la batalla, está Goliat allá, y cuando lo ve tan joven, se empieza a burlar de él, le dice, ¿cómo me mandan a mí? Dice, pues que soy un perro para que me traigan palos o me maten con una piedra. Dice, ¿cómo me mandan a este muchachito, no? Pues bueno, a ver si es cierto, se empezó a reír y lo menospreció. Pero ¿saben qué? David tenía algo, sí le dio miedo. ¿Tú crees que no le dio miedo? ¿Será un gigantón? Claro que sí, yo creo que David en algún punto tuvo temor. Pero ¿sabes qué? También estaba impulsado por el amor por Dios. Y yo creo que Dios ahí le dio la fuerza que él necesitaba para poder enfrentar a este gigante. Finalmente, no tengo la historia más larga, toma las piedras, le da muchas vueltas y dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual me dará tu cabeza en este día. ¿Y qué creen que pasó? Que David inmediatamente levantó la onda, le tiró la piedra y ¿dónde le dio? Justo en la cabeza. Quedó insertada en el centro de su cabeza una piedra y cayó impactado aquel gigante por el golpe tan preciso que fue pues totalmente guiado por el Señor. Cayó y pudieron vencer a este gigante y vencieron al pueblo filisteo y Dios les dio una gran victoria. Cuando tengas temor, recuerda que no es por tus fuerzas, no es por lo mucho o poco que nosotros hagamos, es por la gracia de Dios. Por eso es importante tener a Dios en nuestro corazón. Donde quiera que vayamos y estemos, es importante tener a Dios en nuestra alma, porque solamente Dios nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Dice venciendo el temor. ¿Y qué creen que estaba haciendo Jesús en esta barca en la que leímos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? En la barca hace ratito que leímos, que estaba descansando.
durmiendo. En lo que estaba Estaba el alboroto. Imagínense, cuando vi el video, porque hay un video, bueno, hay muchos, pero el video que estaba viendo, haz de cuenta que es la barca, no es una barca muy gigante, no es algo que tú digas, tiene un camarote donde se pueda dormir el señor. No, estaba ahí, según esto, pues la barca ahí encima, el agua le caía, digo, ¿cómo podía dormir el señor con el agua, el movimiento de la barca? Pero estaba durmiendo el señor, ¿no? Pero entonces empieza tempestad y esta ola tan grande a tratar, ¿verdad?, de voltear el barquito, pero ¿qué creen? Que pues empezaron a desesperarse. Dice, empezaron a angustiarse. Cuando tenemos problemas, nos angustiamos, nos preocupamos. Cuando pasamos por situaciones difíciles, también nos preocupamos y nos llenamos de temor ante la incertidumbre de lo que va a pasar. Pero tengan la seguridad de que cuando oramos a Dios, Dios siempre atiende a nuestra voz y Él nos ayuda en todo momento. Dios siempre nos va a ayudar. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que Dios nos va a ayudar? Amén. Claro que sí. Él es fiel y justo. ¿Sí? Dice, ¿qué hacer cuando pasamos por dificultades? Dice, debemos dejar que Jesucristo nos hable. Debemos orar y clamar y leer la palabra de Dios. ¿Cuántos leen su Biblia? A ver, ¿cuántos leen su Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos leen su Biblia? Eva. Ah, pues vamos leyéndola un poquito más, Brian, un poquito más esa Biblia. ¿Verdad, Brian? Tú conoces la palabra desde más chiquitito. O sea, la palabra, de hecho, también más Biblia. Casiel más Biblia. En las vacaciones, dice, pero bueno, es siempre. Todos nosotros tenemos la bendición de una Biblia, así que vamos a leerla un poquito más. También la Biblia nos va a llenar de palabra para poder estar fortalecidos en los momentos de lucha y de prueba. Dice aquí que Jesús sube a la barca. Fíjate que aquí la barca se refiere a un símil. ¿Qué es un símil? Algo que ejemplifica la presencia de Dios. La barca ejemplifica a nuestro cuerpo. Sí, y Jesús es el que está dentro de nuestro corazón. O sea, Jesús está dentro de nuestra barca. Si tu cuerpo es la barca, entonces en tu corazón está Jesús. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que Jesús nunca duerme. Jesús siempre está atento. Jesús siempre nos mira. Jesús siempre está oyendo nuestra voz y sabe de qué tenemos necesidad. Nunca te sientas solo. Dios está contigo. Nunca te sientas desamparado. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para que estemos acompañados todos los días de nuestra vida. ¿Sí, Evan? Entonces, nunca te sientas solo, hijo. A lo mejor hay niños que no nos quieren hablar o niños que igual no nos llevamos bien con ellos o por el hecho de ser cristianos, a veces dicen, ay, pues tú que eres cristiano, no juegas a esto, no dices estas palabras, o no cuentas chistes así de doble sentido, o te llegan a menospreciar, pero ¿sabes qué? Nunca vamos a estar solos. Dios siempre va a estar con nosotros para ayudarnos y sostenernos. Dice, y subió a ellos en la barca. Dice, y se calmó el viento. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a clamar, Jesús, Jesús, ¿qué no ves que perecemos? ¿Cómo puedes dormir? ¿No ves que está aquí esto? Nos vamos a voltear y nos vamos a ahogar y nos vamos a morir. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba pasando? Sí. Claro que sí. ¿Tú crees, Evan, que sabía o no Jesús lo que pasaba? Claro que sí, Dios sabía perfectamente, pero estaba probando la fe de ellos. A lo mejor van a llegar momentos en nuestra vida que vamos a estar pasando por situaciones críticas, pero ¿sabes qué? El Maestro Eterno siempre va a estar atento a la voz de cada uno de nosotros. No lo olvides, Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar bajo cualquier circunstancia. La palabra de Dios es un alimento indispensable para nosotros como cristianos. Así que vamos a salir en esta hora con la plena convicción de que el Maestro, de que Jesús está con nosotros. No importa de verdad la circunstancia, Dios es fiel a sus promesas. Y Él dice
que si está con nosotros, hay un coro que dice, si Cristo conmigo va, yo iré. Y hay otro coro también que dice, con Cristo en mi alma, todo marcha feliz. Entonces, si Cristo va con nosotros, muchachos, donde vayamos, no importa, confía en Dios, encomiéndate todos los días a Dios. Pídele a Dios que te ayude, que te guarde. Si la situación en casa no es la mejor, pongamos en las manos de Dios a nuestros padres, a nuestra familia. Pongamos todo en las manos de Dios y Él nos va a ayudar. Dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Y dice la Biblia que los jóvenes, ¿verdad?, tienen la fortaleza y la fuerza. Y Dios anhela que esa fuerza y fortaleza se la des a Él para que Él la use y tú seas un medio de gracia donde quiera que estés. Donde quiera que vayas, Dios siempre te va a respaldar. Pero clama a Él. Clama a Él. A lo mejor no lo vas a hacer a grito abierto, en lo profundo de tu corazón. Siempre tenlo presente y Él se agrada de un corazón que lo tome en cuenta. Dios siempre que lo tomamos en cuenta, Él se agrada, porque si no me dejó en último lugar, se acordó de mí y Él es fiel a sus promesas hermosas. Así que yo te pido para que te pongas en pie y vamos a pedirle al Señor. Si hemos tenido temor en algún momento, si hemos tenido